Había una vez un hombre llamado Milton. Tenía una vida típica con una familia común, hasta que su esposa se enteró que tenía una amante. Desde ese momento la vida de Milton cambió por completo. La que más sufría por el divorcio era su única hija, que cegada por la ira y la decepción, se fue a vivir con su madre hasta que el juez determinó las semanas que Milton pudiese estar con ella. Después de la mudanza, Milton se quedó solo. Debido a su lujuria lo había perdido todo. Cuando llegó el día para ir a visitar a su hija, era el hombre más feliz y a la vez el más sinvergüenza. Lo único que él podía hacer era recuperar la confianza de su hija desde cero. Para eso, la llevó a una reserva ecológica, ya que a ella le gustaba mucho la naturaleza. Estuvieron ahí por un par de horas, hasta que la niña botó el helado que Milton le había comprado y comenzó a correr entre llantos hacia el bosque, cada vez más lejos de Milton. Milton comenzó a correr tras su hija sin percatarse que había entrado en un área restringida de la reserva. Milton corrió y corrió hasta que la encontró desmayada en la hierba. La revisó pensando que se había golpeado, pero lo que provocó el desmayo era mucho más grave de lo que él pensaba. La niña le habló a Milton casi entre la vida y la muerte, diciendo que la mordió una serpiente, y al terminar, de nuevo cae entre la hierba, pero Milton detiene su cabeza antes que se choque. La tomó entre sus brazos y trató de volver. Sin embargo, no recordaba el camino que tomó. En su desesperación como padre, tomó un rumbo muy similar al que había cruzado anteriormente. Con la esperanza casi perdida por encontrar una muestra de civilización, intenta descansar. Pero si hace eso le costaría la vida de su hija, que lentamente se alejaba de este mundo. Caminó por horas, sin saber que se dirigía a lo más recóndito del bosque. Con una sed intensa y casi sin sentir los brazos de tanto cargar a su hija, notó a lo lejos una pequeña casa, hecha de madera en medio de la nada. Con la poca fuerza que le quedaba, fue hacia ese lugar, pensando que más allá había civilización. Topó la puerta y una anciana abrió. La alegría y la falta de agua hicieron que se desmaye junto con la niña en brazos. Cuando despertó, inmediatamente buscó a la niña, percatándose que se encontraba dentro de la casa y la niña estaba recostada en otra cama, custodiada por la anciana. Milton saltó de la cama para ver a su hija, que estaba cubierta de hierbas medicinales que la misma anciana había puesto sobre ella. Milton se arrodilló, tomando la mano de su hija, sin poder hacer nada por ella. La anciana se percató del lamento de impotencia de Milton y le dijo que ella podía salvar a su hija de la muerte, pero necesitaba algo a cambio. Milton accedió a hacer lo que sea por su hija. Le pidió sangre de 5 personas diferentes para darle de tomar a su hija y así el veneno desaparezca. La bruja le advirtió que debía matar a esas personas para que el ritual funcione. Todo dependía de él y el amor que sentía. La bruja le condujo a una zona de la reserva donde frecuentemente las personas pasean solas y le dio otra advertencia. Si decía algo con respecto a ella, mataría a su hija. Antes que el hombre reaccionara, la bruja ya había desaparecido. Milton debía convertirse en un asesino para salvar a la única persona que le importaba. Se arrodilló por un momento para pensar en todas las cosas que él había hecho junto a su hija desde que era tan solo una niña. Se paró y una lágrima suya cayó en el frasco que la bruja había puesto para él, junto a un machete.
y eso daría comienzo a lo inevitable. Esperó la noche para que nadie lo reconociera y así sea más fácil matar. Esperó por horas entre las hierbas y los matorrales y vio a lo lejos un hombre viejo que se acercaba con su linterna para vigilar el lugar. Milton tenía mucho miedo. Las manos le sudaban, las piernas se movían más fuertes que un temblor y su corazón se podía oír a lo lejos. El hombre viejo pasó por el lugar sin percatarse que nadie lo viera. Milton corrió hacia él y le cortó la cabeza. Agarró el cuerpo y lo llevó hacia el monte, tan rápido que su cerebro no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Agarró el frasco y sin asco llenó una parte. Lo tapó y se comenzó a decir que lo hacía por ella. En una parte de la noche, Milton sintió hambre, pero no podía hablar con nadie, porque eso conllevaría la muerte de su propia hija. La bruja, convertida en un susurro, le dijo que comiera los órganos del viejo, o si no, moriría antes que su propia hija por la falta de comida. Milton, casi traumado por la situación que vivía, agarró el machete, le abrió el estómago y como un perro carroñero comenzó a vaciar el cuerpo del viejo. En ese proceso aparecieron hombres preocupados por el viejo. Uno de los muchachos apuntó con la linterna y vio aquella escena tan repulsiva que no dudaron en correr los demás al verlo. Al día siguiente, los hombres fueron a decirle que el viejo estaba tendido en el monte con el estómago abierto, mas no vieron a Milton. El guardia solo guardó silencio y les dijo que no comenten con nadie lo que habían visto. Terminó el día y pasó la noche. Como el guardia no había advertido nada, una mujer pasó por ese lugar sin ningún motivo aparente. Milton debía hacerlo porque de él dependía la vida de su hija. Usó la misma técnica que la del viejo, cortarle la cabeza para evitar cualquier ruido, y la llevó al bosque para tener un poco de su sangre y alimentarse. De la nada, escuchó el ruido de una niña, diciendo que ya había terminado de orinar, queriendo ir a casa. Milton se acercó a ella y sin piedad le atravesó el machete partiéndola en dos, consiguiendo un poco de su sangre. Al terminar su acto de crueldad, comenzó a decir en palabras muy bajas: «Solo faltan dos». Terminó la noche y se ocultó. Lo que él no sabía es que poco a poco dejaba atrás la poca humanidad que le quedaba. El guardia de la reserva se enteró de la muerte de la mujer y de su pequeña hija. Inmediatamente planeó una emboscada para capturar y matar a Milton. Todo lo que él iba a hacer debía permanecer en silencio, o si no, ninguna persona se atrevería a entrar al lugar. Habría menos ingresos y el bosque quedaría desprotegido, y cualquier empresa privada trataría de talar esa zona. Llegó la noche. Milton debía matar a 2 personas para volver con su hija y salvarla. El guardia conocía la zona en que habían matado al viejo y a la mujer. Él no estaba solo. Había otra persona de confianza para matarlo. El guardia envió al hombre a esa zona como anzuelo. Cuando Milton atacase, él lo agarraría y le cortaría la cabeza. Milton vio al hombre caminando.
Se preparó para dar su golpe, pero como era más fuerte que él, pensó en cortarle la pierna para que al momento que caiga sea más fácil cortarle la cabeza. Milton corrió directo hacia la pierna y le cortó la mitad. El hombre se retorcía sobre el suelo sin poder ni siquiera agarrar a Milton. El guardia no podía usar su arma debido al ruido que provocaría y por ende todo el mundo se enteraría. Agarró su machete, corrió y le partió la espalda a Milton. El guardia pensó que todo había acabado. El hombre que le cortaron una parte de la pierna quedó desmayado. El guardia intentó ayudarlo a pararse. En ese momento Milton sacó el machete de su espalda y se lo introdujo en la espalda del guardia con tanta fuerza que la punta salió de su estómago. Agarró su frasco, lo llenó con la sangre del guardia y del hombre que se encontraba desmayado. Pero para Milton, él había muerto por la falta de sangre. Milton llegó a casa de la bruja por el camino que ella misma le señaló anteriormente. La única fuerza que él tenía era ver a su hija con vida. Entró a la casa y no había nadie. La bruja le había engañado. Milton, casi muriendo, se arrodilló enfrente de la casa y lloró con tanta fuerza y rabia. Miró hacia el cielo y de un momento a otro, la cabeza se le cayó. El hombre que se había desmayado lo siguió y aprovechó el momento de sus lágrimas para cortarle la cabeza.